¿Por qué no me acompañan, amada iglesia, en las Sagradas Escrituras, al libro de Revelación? El libro escrito por el apóstol Juan, libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2. Vamos a estar meditando un tiempo en este pasaje de la Escritura. Y yo sé y creo, porque he visto su mano poderosa del Señor, y hoy el Señor ha confirmado en mi corazón una palabra tan poderosa que ha venido hablando a mi vida, y yo sé que también va a hablar a la vida de todos y cada uno de nosotros que hoy estamos en este lugar. Es por eso que les comentaba que es tan hermoso como el Señor viene preparando el camino a través desde el inicio de la palabra, el inicio del culto, la alabanza, el testimonio y ahora su bendita palabra. Vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo número 2 del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su asiento, amada iglesia. A Cristo sea toda la gloria. Hermano, hoy le invito, hermano, que no esté callado, que esté alabando, que esté glorificando el bendito nombre del Señor. Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra exaltación, de toda nuestra alabanza. No esté callado, que el gozo del Señor hoy invada su corazón para estar glorificando su nombre cada vez que usted así lo sienta en su corazón. Amén. Hermanos, este pasaje de la Escritura, el Señor lo ha venido hablando fuertemente a mi vida estos últimos días, estas últimas semanas. Y hoy con este testimonio que mi hermano Andrés pasó a dar, hoy el Señor confirma su palabra en mi corazón y en mi vida. Y creemos que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas, y que es Dios el que permite que sucedan todas las cosas en nuestras vidas. Mi hermano decía que el Señor lo despertó en la mañana y que le ponía esta palabra en su corazón: que no dejemos nuestro primer amor. Hoy, hermanos, quiero que en su mente y en su corazón recordemos aquel primer momento en que el Señor llegó a su vida. La alabanza que mis hermanos entonaban decía: el Señor vino a mi vida en un día muy especial. Y si cada uno de nosotros recordamos el día que el Señor vino a nuestro corazón, sabemos que es un día muy especial, y que el Espíritu Santo vino y marcó en nuestro corazón, vino y selló nuestra vida. Y que si nosotros recordamos aquel momento que el Espíritu Santo y que el Señor vino a nuestro corazón y le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador,
recordamos que empezamos a vivir una vida ferviente en el amor del Señor. Recordemos cuando el Señor vino y nos rescató y nos sacó de ese mundo de tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, para comenzar a vivir en obediencia, para comenzar a vivir en su obra del Señor, en su voluntad, en su palabra. Recordemos ese día cuando el Señor marcó un inicio de nuestra vida para comenzar a vivir en obediencia. Nuevas criaturas empezamos, una nueva vida, un nuevo corazón el Señor nos entregó. Y cómo nosotros empezamos a vivir y empezamos a transformarnos a través del Espíritu Santo, y comenzamos a tener ese amor y ese fervor por la obra del Señor, por predicar su palabra. Mi hermano Andrés decía, predicábamos su palabra sin saber las Escrituras, predicábamos su palabra sin conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque teníamos ese fervor en nuestro corazón, teníamos ese amor en nuestro corazón, teníamos ese primer amor que nos caracterizaba por empezar una vida en Cristo, y que hoy podemos ver a los hermanos cantar, danzar, servir al Señor con todo su corazón, y que podemos decir, es que está en su primer amor. ¿Y nosotros dónde estamos? Si Él está en su primer amor, nosotros ¿en dónde estamos, amada iglesia? El Señor hoy nos habla y nos dice, no dejes tu primer amor, no abandones, no hagas de lado tu primer amor. Y hoy quiero estar predicando, estar hablando, estar meditando un tiempo sobre este título que yo he puesto a esta prédica, que dice, no dejes tu primer amor. Y si lo has dejado, recupéralo. Amén. A Él sea toda la gloria. Si se dan cuenta, hermanos, en las Sagradas Escrituras nos dice este subtítulo que está en el capítulo número 2, mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia, hermanos, fundada por el apóstol Pablo. Una iglesia, hermanos, que fue fundada por este siervo del Señor con la ayuda principalmente de este personaje Aquila y Priscila, su mujer, Apolos, y este joven Timoteo, siervos del Señor que estuvieron predicando en este lugar, un lugar de perdición, un lugar donde, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos nos habla sobre una diosa pagana, una diosa Diana, una diosa que es de la inmoralidad sexual, de la fertilidad. Y si nos damos cuenta, hermanos, en este lugar no solo era un lugar inmoral, no solo era un lugar donde se practicaba este tipo de situaciones, sino también se practicaba la hechicería, la brujería. Un lugar que ciertamente nos damos cuenta muy difícil de evangelizar, muy difícil de predicar la bendita palabra. Pero sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Sabemos que para el Espíritu Santo, lo que para el hombre es imposible, para el Señor todo le es posible. Amén. Un lugar, hermanos, donde el apóstol Pablo y este grupo de siervos estuvo predicando alrededor de 2 a 3 años para fundar esta iglesia que fue poderosa en la palabra, que fue poderosa en las Escrituras, un pilar del evangelio en las 7 iglesias de Asia fundadas por el apóstol Pablo. Éfeso, un pueblo lleno de idolatría, hermanos, inmoralidad, hechicería. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo número 19. En su casa lo buscan y lo leen. Pablo, un siervo del Señor, sometido a la presencia del Señor, establece esta iglesia en Éfeso. Hubo un capítulo donde dice, un pasaje de la Escritura donde nos dice que hubo un desorden donde
estuvieron predicando la palabra del Señor, y los idólatras van tras los siervos y empiezan a gritar y empiezan a arremeter contra ellos, porque su negocio era el realizar artífices y ídolos para ese templo. Que nosotros podemos entender y ver, hermanos, que a los tiempos, transformándolo o transportándolo al tiempo de este siglo, es un tiempo parecido al de la iglesia de Éfeso, donde nosotros tenemos que predicar la bendita palabra, donde debemos que salir y evangelizar, debemos ir por las almas que están allá afuera, y que sabemos que es un lugar donde es dominado por una religión que es idólatra, hermanos. Pero que el Señor nos ha dado esa encomienda de ir y predicar las buenas nuevas de salvación, ir y evangelizar a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas. Pero el Señor hoy, a modo de introducción, hermanos, nos habla que esta iglesia, o este lugar, más bien dicho, un lugar complicado, difícil, lleno de pecado, lleno de inmoralidad sexual, y de idolatría, es ahí donde Pablo fue y predicó la bendita palabra del Señor. Y a esta iglesia es donde el apóstol Juan, a través de la revelación que nuestro Señor Jesús le dio, le habla a esta iglesia. Amén. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo número 1: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En la parte de arriba, en el versículo número 20 del capítulo número 1, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dice nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, podemos entender que este mensaje y esta palabra o esta revelación dada al apóstol Juan por nuestro Señor Jesucristo es o escrita en ese momento para la iglesia de Éfeso. Pero, hermanos, sabemos y entendemos que la bendita palabra del Señor nos dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Es por eso que hoy nosotros esta palabra, y oro al Señor para que todos y cada uno de nosotros nos llevemos en nuestros corazones, sembrada en nuestro corazón, siempre sembrada en tierra fértil, y sea el Señor dando en su tiempo el fruto en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos entender que el Señor ha dado su revelación para todos y cada uno de nosotros, para su iglesia. Que su palabra no pasa, que cielo y tierra pasarán, pero ella permanece para siempre. Que su palabra siempre va a permanecer y que la debemos hacer nuestra. El Señor ha dado su revelación para que nosotros podamos guiarnos, para que podamos nosotros guardarla, para que nosotros podamos entenderla. Dice su palabra: el que me ama guarda mis mandamientos, dice nuestro Señor. ¿Cuántos de aquí aman a nuestro Señor Jesús? Amén. A Él sea la gloria. Podemos nosotros entender, hermanos, y en el versículo número 2 nos dice: yo conozco tus obras. Hermanos, no hay nada escondido para nuestro Señor Jesús. No hay nada que Él no conozca de nuestras vidas. No hay nada que Cristo no sepa de nosotros. No hay nada que esté escondido en nuestros corazones delante del Señor, porque Él conoce nuestras obras. Él sabe lo que hemos hecho. Él sabe cuánto hemos trabajado. Él sabe cuánto hemos sufrido. Él sabe cuánta paciencia hemos tenido ante ese sufrimiento, ante el maltrato. Otra versión dice: Él sabe cuánto nosotros nos hemos entregado en trabajo al Señor. Él conoce nuestro arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Habla de una iglesia que es sabia, que es prudente. Habla de una iglesia que tiene discernimiento espiritual. Habla de una iglesia que está fundada sobre la roca, hermanos. Él sabe y conoce las obras que tú y yo hemos hecho. Él sabe cuánto nos hemos esforzado para trabajar en la obra del Señor. Él sabe cuánto nosotros hemos venido y hemos trabajado en su obra. Y todo lo que hemos padecido a causa de ellas. Él conoce todo lo que hemos hecho. Él conoce nuestras obras. Y todo hasta ahí, hermanos, va muy bien. Todo hasta ahí, hasta ese momento va perfecto, porque el Señor nos está reconociendo todo lo que hemos hecho delante de Él. Él ha reconocido y Él sabe y se da cuenta todo el trabajo arduo, todo lo que has hecho tú delante del Señor. Todo lo que has padecido, todo lo que has sufrido, todo lo que has vivido y la paciencia que has tenido para con Él, para vivir su palabra, para ser obediente. Él te está reconociendo todo lo que tú has hecho en su obra. Hasta ahí todo está perfecto, hermanos. Hasta ahí todo está muy bien. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todos estamos aquí trabajando, esforzándonos, tratando de agradar al Señor en su obra. Y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno para el Señor. Pero hay algo más importante que el Señor demanda de ti, iglesia. Hay algo más importante que el Señor busca de ti. Y el versículo 4 nos lo declara. Pero tengo contra ti que el Señor nos ayude, que Cristo tenga algo contra nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia sabia, a ser una iglesia prudente, a ser una iglesia que vuelva a hacer las obras que al inicio hacíamos. Es por eso que yo les decía al principio, recordemos, amada iglesia, las primeras obras. Al principio, cuando el Señor llegó y te enamoró, cuando el Señor llegó y plantó en su corazón ese amor ferviente para estar trabajando, para estar evangelizando, para estar sirviendo al Señor. Ese amor que en una comunión, en una búsqueda del rostro de nuestro Señor, en una intimidad con el Espíritu Santo, es donde eso nos impulsaba a hacer las obras y estar en el Señor trabajando. Que hoy no sea y que no estemos en un modo automático, en un modo avión trabajando para el Señor, y que hayamos descuidado las primeras obras y esa comunión que tenemos con el Señor, que hayamos descuidado ese amor que el Señor nos dio al principio. Ese amor fervoroso que Cristo puso en nosotros, en amor, en agradecimiento al Señor de todo lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos salvó, de qué nos sanó, de qué nos restauró, de dónde nos levantó, la familia que nos haya restaurado. Ese amor que el Señor, que teníamos por el Señor al principio, hoy el Señor nos lo está demandando, iglesia. Hoy el Señor nos lo está pidiendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordemos, iglesia, recordemos, amados hermanos. Y hoy puedo señalar y perdón, hermanos, que pueda tal vez ponerlos de ejemplo, pero tenemos hermanos recientes que han llegado al Evangelio. Mi hermano Giovanni, mi hermano Omar,
que podemos ver, hermanos, ese amor ferviente, ese amor por la obra del Señor. Y los demás, iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años llevamos transformados en el Señor? ¿Cuántos años hemos dejado ese amor de un lado y estamos trabajando en el Señor sin amor ferviente a Cristo Jesús? Veamos, hermanos, veamos cómo estamos trabajando para el Señor. Verdaderamente tenemos ese amor ferviente que nos caracterizaba para poder vivir y estar trabajando en el Señor. Una comunión, un amor fervoroso ante el Señor para poder servirle con todo nuestro corazón. Y que hoy la palabra, hermanos, la tomemos para nosotros, porque primeramente, iglesia, primeramente esta palabra es para mí, porque el Señor a mí me habló primeramente a través de las Escrituras. Hermanos, el Señor me habló fuertemente. ¿Qué estás haciendo, Tarsis? ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando en modo automático, en modo avión, lo podemos llamar, entumidos delante del Señor. ¿Qué estás haciendo? Busca mi rostro primeramente, busca mi presencia, búscame en oración, búscame primeramente a mí y después todo lo demás. Porque es necesario que le sirvamos, es necesario que estemos en el Señor, es necesario que estemos trabajando en las obras, en la obra del Señor. Pero primeramente el Señor nos demanda que recuperemos el primer amor, porque lo hemos abandonado, porque lo hemos dejado, porque lo hemos hecho a un lado. La ventaja, hermanos, la ventaja es que no lo hemos perdido, porque aquí estamos en la iglesia sirviéndole al Señor. Estamos en este lugar, no lo hemos perdido. Dice nuestro Señor: lo has dejado, lo hemos hecho a un lado. Está en nosotros recuperar ese amor. Está en nosotros volver al primer amor. Está en nosotros, amada iglesia, buscar nuevamente ese amor fervoroso delante del Señor, para que sea ese primer amor el que nos mueva a hacer las obras que el Señor quiere que hagamos, el que nos mueva a hacer las obras que el Señor nos pone en su palabra. Trabajar para el Señor, vivir para el Señor, evangelizar para el Señor, ganar almas para el Señor. A Cristo sea toda la gloria. Pero que es necesario recordar, amada iglesia, aquel primer amor, aquel comienzo que nosotros tuvimos con nuestro Señor Jesús, aquel encuentro poderoso para estar trabajando para el Señor de la manera correcta, de la manera que su palabra nos lo manda. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea toda la gloria. Dejar el primer amor en la Biblia significa haber perdido, hermanos, el fervor inicial, la intimidad y la dedicación a Dios que experimentó el principio de la fe. No implica necesariamente que las buenas obras o la madurez espiritual hayan desaparecido. Eso quiere decir que nosotros estamos todavía aquí y ese amor fervoroso, ese primer amor, por ahí está escondido, hermanos. Por ahí lo tenemos, solamente es necesario buscarlo. Es necesario estar en el Señor. Es necesario pedir y buscarle genuinamente en una intimidad con el Espíritu Santo. Un amor fervoroso se caracteriza por un entusiasmo inicial, un deseo profundo de conocer más a Dios y una alegría espontánea en la adoración y el estudio de la Biblia. Recordemos, hermanos, cómo al principio nuestra pasión con ese primer amor, con ese amor fervoroso, nuestra pasión por orar era de que ya quería uno que llegara la noche, la tarde o la mañana para poder doblar tus rodillas y pedirle al Señor tus necesidades, o simplemente estar en una comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Esa pasión que teníamos por orar, hermanos, esa pasión que teníamos por estar con el Señor,
que cuando ese amor, cuando ese primer amor comienza a enfriarse, comienza a apagarse, empieza a ser una carga para nosotros. Podemos identificarnos cuando ese amor se comienza a apagar, se empieza a enfriar, empieza el orar a ser una carga para nosotros. Recordemos cuando agarrábamos nuestra Biblia y la queríamos leer, y no solo leer, escudriñarla, y la subrayábamos porque nos gustaba estar meditando en la palabra del Señor, porque nos gustaba saber que el Señor a través de las Escrituras nos hablaba todos los días. Ese amor fervoroso por el Señor, por escribir, por estar escudriñando las Escrituras. Y hoy, cuando ese amor se ha apagado o se ha enfriado, es una carga para nosotros, hermanos. Es una carga que no podemos leer hoy ni un capítulo de la Escritura porque ya nos estamos durmiendo. Que el Señor nos ayude, iglesia. El alabarle, el servirle, el venir al templo y congregarnos, el estar trabajando en el Señor, podemos identificar nosotros que ese amor se está enfriando porque el venir a servir al Señor se ha vuelto una carga. Y no es amor genuino delante de Dios venir y estar trabajando con gozo en nuestro corazón. Eso debemos identificar. Eso es que el amor en nosotros, nuestro primer amor, se está enfriando. Identifiquémoslo, hermano. Identifiquémoslo, hermana, que nosotros debemos estar buscando constantemente la presencia del Espíritu Santo. Que ese amor fervoroso nos lleve con gozo. Que ese amor fervoroso nos haga doblar rodillas. Que ese amor fervoroso nos haga abrir la Biblia para escudriñar la palabra, hermanos. Que le busquemos con todo nuestro corazón, porque el Señor nos demanda. Y aquí adelante en las mismas Escrituras vamos a verlo a continuación. El Señor nos lo demanda, hermanos. Capítulo número 5, versículo número 5, perdón. Recordemos, hermanos, recordemos. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, si hemos dejado y si ese primer amor se ha enfriado en nuestro corazón, hermanos, recordemos, el Señor nos lo dice. Recuerden qué es lo que hacían, recuerden cómo es lo que hacían, recuerden cómo me buscaban, recuerden el amor que me tenían. Yo sé que hoy estamos aquí y seguimos en el Señor, pero hay algo que el Señor nos está demandando. Recuerden cómo eran en un principio, cómo es que trabajaban para mí por amor de mi nombre. Recuerden, por tanto, de dónde hemos caído. Hermanos, hoy la palabra del Señor no nos dice que estamos en algún pecado, que estamos en algún falta ante el Señor, que lo estemos nosotros ofendiendo tal vez de alguna manera, que nos lo marca la palabra, en pecado. Pero para el Señor, amados hermanos, amada iglesia, para el Señor es necesario que nosotros podamos buscarle nuevamente y decir de dónde hemos caído. Recuerda de dónde has caído. Recuerda, si el Señor nos los está marcando y nos lo está diciendo en su palabra, es que es necesario que nosotros volvamos a recuperar ese primer amor que la palabra nos está hoy diciendo. No es que nosotros verdaderamente en nuestras fuerzas podamos hacerlo, sino que nosotros recordemos y le pidamos al Señor. Y ahí adelantito dice: y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Hermano, hermana, amada iglesia, si alguno en su corazón dice: yo no he perdido mi primer amor, gloria a Dios. Pero si alguno en su corazón sabe
en su mente sabe, en su caminar diario sabe que en algún momento hemos dejado de lado ese amor ferviente por el Señor, ese primer amor que el Señor nos demanda. Hermanos, recordemos de dónde hemos caído, recordemos de dónde hemos caído y arrepintámonos. En el libro de Mateo dice la palabra: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahí nos dice un arrepentimiento donde nosotros vivíamos una vida en pecado, una vida vana, una vida en nuestros delitos y placeres. Pero hoy el Señor aquí te pone una palabra: arrepiéntete. Cuando tú ya eres iglesia del Señor, cuando tú ya eres iglesia lavada con la sangre de Cristo, cuando tú ya eres una iglesia redimida, pueblo del Señor, el Señor te dice nuevamente: arrepiéntete. Arrepiéntete y vuélvete a las obras y vuelve a hacer lo mismo que hacías en un inicio. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es una palabra bastante fuerte, hermanos. Esta es una palabra donde nosotros debemos entender, donde nosotros debemos comprender que el candelero, la iglesia del Señor, lo que a nosotros nos caracteriza como iglesia de Cristo, es el Espíritu Santo que viene a nosotros, es el Espíritu Santo que vive en nosotros, porque somos pueblo, porque somos templo del Espíritu Santo, porque en un principio la iglesia primitiva se fundó porque el Espíritu Santo se descendió y derramó sobre todos esos apóstoles, sobre esos discípulos en el aposento alto. Y esto hoy nosotros lo debemos de entender, que si el Señor viene y quita el candelero de en medio de nosotros, oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque ¿qué haríamos nosotros, amada iglesia? ¿Qué haríamos nosotros si es quitado el candelero de en medio de nosotros? Si es quitada la gloria de en medio de nosotros, si es quitado el Espíritu Santo de en medio de nosotros. Es por eso que nosotros debemos de recordar lo que nosotros hacíamos, de dónde habíamos caído y las obras que hacíamos en un principio. Si no te hubieras arrepentido, dice: vendré pronto a ti, en el versículo número 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Si no te hubieras arrepentido. Es por eso que el Señor, en su inmensa misericordia y su amor, hoy nos dice: arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Búscame en intimidad, cerrada tu puerta, busca mi rostro, busca el Espíritu Santo, busca que ese amor inicial vuelva nuevamente a ti. Tenemos una oportunidad, porque no lo hemos perdido. No lo hemos perdido. Nosotros debemos de buscarlo para regresar nuevamente a nuestro primer amor. Que sea Cristo el que esté glorificando su amor y su misericordia en nosotros, para que nosotros podamos tener ese orden bíblico que el Señor nos marca aquí en su Escritura. Trabajar para el Señor, pero con nuestro primer amor. Que no seamos nosotros trabajando y que vayamos caminando y que tengamos nuestra vida de cristianos, creyentes, hijos de Dios, y que estemos sin el amor del Señor. Que nosotros podamos discernir y entender que el amor de Cristo está en nosotros. Que nosotros podamos entender que el amor del Señor vive en nosotros. Y que es ese mismo amor el que nos hace orar, el que nos hace doblar rodillas, el que nos hace abrir la Escritura y escudriñarla para poder nosotros tener vida eterna, dice la Escritura. Que nosotros podamos venir a la iglesia, que nosotros podamos servir al Señor, pero que le sirvamos porque tenemos ese primer amor en nuestras vidas.
Denle una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea toda la gloria. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros abandonamos nuestro primer amor? Falta de motivación para poder hacer las cosas de la obra. Un enfriamiento espiritual donde nosotros comenzamos a vivir y hacer las cosas que tenemos como responsabilidad en la iglesia, pero de una manera a fuerza, de una manera cargada, de una manera que nos obligan, como si nos obligaran, porque nadie nos obliga. Yo estoy seguro, hermanos, que el pastor, como pastor de la iglesia, su principal preocupación es el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Que Él no quiere que ninguno de nosotros estemos trabajando con una carga, porque sabemos que venimos aquí por agradecimiento al Señor. Damos al Señor porque Él nos ha dado más. Trabajamos para el Señor porque Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna en el Señor. Trabajamos para el Señor porque nos ha dado tantas cosas que lo único que nosotros podemos hacer es venir y servirle en humildad. Damos porque amamos al Señor. Servimos porque amamos al Señor. No porque nos obligan, no porque nos están mandando. Lo hacemos porque nosotros amamos a Cristo por lo que ha hecho en nosotros en esa cruz del Calvario. Amén. Porque Él ha muerto por nuestros pecados para remisión y expiación de cada uno de ellos, para que nosotros podamos tener entrada al trono de la gracia. Y es por eso que nosotros servimos al Señor, damos al Señor, amamos al Señor porque Él nos amó primero. Hermanos, esa falta de motivación, ese enfriamiento espiritual, desplazamiento de prioridades, hermanos. Ay, bendito Dios, ayúdanos. Y el Señor habló fuertemente a mi vida porque necesitamos nosotros tener siempre en primer lugar al Señor. Y me refiero en primer lugar porque lo primero cada mañana debe de ser dar gracias a Cristo y al Señor porque nos dio un nuevo día y sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso debe de ser lo primero en nuestro despertar al iniciar nuestro día. Eso debe de ser nuestra prioridad. Servir al Señor también es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor nos manda. Pero el Señor quiere que le sirvamos con amor fervoroso en nuestro corazón. El Señor no quiere soldaditos que le estén sirviendo y que estemos secos por dentro. El Señor no quiere que vengamos a servirle en su obra o venir a la iglesia porque nos han obligado. El Señor no quiere que nosotros estemos con un corazón apagado. Primeramente quiere que nosotros le amemos en nuestro corazón. Y segundo, ese amor nos va a impulsar a servirle, nos va a impulsar a darle, nos va a impulsar a leer su palabra, nos va a impulsar a orar por el Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Hermanos, el Señor habla a nuestro corazón este día. Y que nosotros podamos entender, amada iglesia, podamos entender esta palabra y nos la llevemos en nuestro corazón. Porque principalmente, y el orden que el Señor nos marca, es que si quiere que el Señor le sirvamos. Él quiere que estemos en su obra. Él ha dado talentos, Él ha dado dones a todos y cada uno de nosotros para poder servir en su iglesia. Pero primeramente, que le amemos al Señor con todo nuestro corazón, con ese primer amor, con ese amor fervoroso delante del Señor, para poder nosotros hacer las cosas con gozo, con gusto, para estar en el Señor con todo nuestro corazón, amada iglesia. Hay dos ejemplos que quise tocar esta mañana, tal vez hay más en la Escritura. Y quisiera que me acompañaran al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel.
Y nos ponemos sobre nuestros pies para leer este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 13. Del 13 al 16. Yo leo uno y ustedes el siguiente. Nos vamos alternando. Dice la palabra del Señor así: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Adelante, hermanos. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Nos saltamos hasta el 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. El 22, hermanos. Gracias, tomen su asiento. Dice el 22: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Hermanos, este es un ejemplo que David mostraba su primer amor al Señor. Cómo no le importaba danzar, cómo no le importaba remolinear, cómo no le importaba estar delante de quien estuviera, si lo hacía para el Señor, hermanos. Este es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Este es uno de los ejemplos que nosotros debemos de tomar para poder nosotros entender qué grado es el que tenemos que tener de amor en nosotros para servir al Señor, para danzar al Señor, para trabajar para el Señor, amada iglesia. Que sea este grado de amor sin vergüenza delante de las personas, para poder nosotros predicar la palabra. Lo que decía mi hermano: predico la palabra aunque no conozca de ella, pero le predico lo que el Señor ponga en mis labios. Hoy que hemos caminado 5, 10, 15, 20 años, ya no predicamos la Escritura, hermanos. Que el Señor nos ayude para poder evangelizar y compartir su bendita palabra, y seamos como David delante de la gente, poder proclamar su nombre, porque la palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Que nosotros podamos trabajar para el Señor con todo nuestro corazón. Vamos a otro ejemplo, hermanos, que está en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 10. Un pasaje de la Escritura que muchos conocemos y que nosotros debemos entender y adecuarlo también a nuestra vida. Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Muchas veces, hermanos, cuando ese primer amor en nuestro corazón se ha enfriado, se ha apagado, cuando el fervor del primer amor en nuestro corazón ya no está, comenzamos a señalar, comenzamos
a vituperar, comenzamos a hablar a las espaldas, comenzamos a murmurar del hermano que está alimentándose de la palabra del Señor. Dice ahí adelante: y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El día miércoles, hermanos, la hermana Areli predicaba una palabra del Señor y se me quedó algo grabado. Predicó sobre el buen samaritano y algo comentó y dijo: hermanos, vamos muy rápido, vamos caminando y vamos avanzando en nuestro caminar y no nos detenemos para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en este caso en la iglesia del Señor. Vamos caminando, vamos a detenernos un poco. Vamos a detenernos un poco, iglesia. Vamos a buscar el rostro del Señor de la manera correcta. Es bueno servir al Señor, es bueno trabajar para el Señor, pero hermanos, si estamos afanándonos con nuestra vida diaria, con el trabajo, con la obra, nos estamos perdiendo la comunión y el fervor de que vuelva a nacer en nuestro corazón el primer amor que el Señor nos demanda. Detengámonos un poco, iglesia. Detengámonos un poco y miremos a nuestro alrededor cómo es que estamos caminando, cómo es que estamos buscando del Señor, cómo es que estamos nosotros en esa intimidad con Cristo. Porque todo importa. Todo importa, hermanos, todo importa, iglesia. Todo lo que está a nuestro alrededor importa, pero lo más importante y que el Señor nos lo está demandando es nuestro primer amor, y que de eso va a depender todo lo demás, y que de eso el Señor nos va a dar la fuerza para poder servirle, para estar con Él, para darle lo que es del Señor todos los días. Busquemos y recuperemos el primer amor. Recordemos de dónde hemos caído y arrepintámonos. Arrepentirse es ir en un camino y dar la vuelta en sentido contrario para hacer las cosas correctas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si el Señor nos está diciendo hoy en su palabra: recuerda de dónde has caído y haz las primeras cosas que hacías al principio y arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete y comienza a buscar mi rostro. Y comienza a hacer las primeras obras que hacías al principio. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes venían al principio a servir al Señor con un gozo y un amor. Pues vengamos a hacerlo nuevamente en el Señor, con ese gozo que el Señor pone en nuestro corazón. Porque solo Cristo y el Espíritu Santo y nuestro Dios Padre puede poner nuevamente en nuestros corazones el primer amor que tanto necesitamos. Amén. Que el Señor sea nuestro baluarte, que el Señor sea nuestra roca fuerte, que el Señor sea nuestro escudo, que el Señor sea nuestra fortaleza, que el Señor sea nuestra torre fuerte. Que sea Cristo el centro de todo en nuestras vidas. Y de esa manera el Señor estará dándonos todas las cosas. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les añadirá, se les dará, se les entregará, se les suplirá. Creamos la bendita palabra del Señor, porque es palabra de Dios, es palabra del Señor. Y cuando nosotros la vivimos y la empezamos a hacer nuestra, cosas poderosas empiezan a pasar en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias también. Dice la palabra del Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí nos habla sobre los afanes del mundo, sobre nosotros estar dando prioridad a cosas que son que no son obra del Señor, que no están en la voluntad del Señor. Pero nosotros sabemos y entendemos que todas las cosas que el Señor nos da, primeramente buscar del Señor
para nosotros servirle con todo nuestro corazón, iglesia. Que nosotros podamos venir a la iglesia, que si el pastor nos convoca para pintar, vengamos con todo nuestro corazón. Que si el Señor nos convoca, que si el pastor nos convoca para limpiar la cocina, para limpiar la bodega, vengamos con gozo en nuestro corazón para poder servirle al Señor. Que si el pastor nos convoca para venir a lavar, limpiar, para poder cargar, para poder tumbar, de remodelar, vengamos todos con un gozo ferviente en nuestro corazón. Que si tenemos que dar, que si tenemos que entregar, es para el Señor, y el Señor no se queda con nada. Él nos recompensa al 101%. Entendamos que el trabajo es para el Señor y podamos nosotros hacerlo con un amor ferviente en nuestros corazones, hermanos. Regresemos al libro de Apocalipsis. Y casi estoy terminando, amada iglesia. En el capítulo 2. En el versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos para que el Señor abra nuestro entendimiento. Oramos para que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro corazón para que esta palabra se vaya sembrada en tierra fértil. Y dice la palabra: al que venciere. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Al que venciere. Esto quiere decir, hermanos, que todos los días tenemos que estar luchando. Todos los días tenemos que estar en pie de guerra. Todos los días tenemos que estar orando, pidiendo, intercediendo para que no sea quitado el candelero de en medio de nosotros. Que podamos primeramente nosotros arrepentirnos en el Señor. Recordemos, amada iglesia, las primeras obras que hacíamos cuando venimos a los pies de Cristo. Y a los hermanos que yo puse, por ejemplo, yo les pido en el amor del Señor que se esfuercen y que venzan, porque deben de estar luchando todos los días para que ese amor no se enfríe en sus corazones. Y aquellos que lo tengan ferviente en su corazón, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero debemos de estar en pie de lucha. Debemos estar luchando. Debemos estar venciendo. Debemos estar doblando nuestras rodillas para que el Señor nos dé la victoria. Debemos arrepentirnos, amada iglesia, si en algún momento hemos dejado nuestro primer amor. Debemos arrepentirnos para que sea el Señor dando ese primer amor en nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros regresar a las obras que hacíamos al inicio. Arrepintámonos, dice el Señor. Y busquemos las obras que hacíamos al principio. Hagamos las obras que hacíamos al principio. Hoy, más que los pastores, oren por ustedes aquí al frente. Y así tiene que ser también, porque son siervos e instrumentos que el Señor ha puesto. Pero primeramente quiero que usted, amado hermano, amada hermana, en su corazón se proponga, en su corazón, hermano, se arrepienta genuinamente delante del Señor, para que sea Él el que esté glorificando
derramando su vida en nosotros, para que sea el Espíritu Santo regresándonos nuestro amor ferviente para Cristo Jesús, y que sea el Señor reconociendo nuestras obras, reconociendo nuestro amor, reconociendo nuestra paciencia y nuestro sufrimiento, pero que al mismo tiempo este versículo número 4 cambie y diga: y sé que también estás en tu primer amor, y sé que también tienes en tu corazón el fervor desde el primer día que llegaste a mis plantas, desde el primer día que yo te salvé, desde el primer día que yo te transformé, desde el primer día que yo te di vida eterna con mi sangre. Hoy, hermanos, amada iglesia, el que quiera venir delante del Señor, venga, arrodíllese, póstrese, busque la presencia del Señor, arrepiéntase con un corazón genuino y clamemos a Cristo Jesús, para que Él no venga y quite su candelero, para que Él no venga y quite su gloria, para que Él no venga y quite su Espíritu Santo, para que Él venga y levante a su iglesia con poder y gloria. Pidámosle y clamémosle con todo nuestro corazón. Pidámosle y clamemos con todo nuestro corazón.